Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca reseña y vengo a hablaros de una de mis últimas lecturas conjuntas con Nerea, que fue Woody de Vincas Richardson. Bueno, tengo varias cosas que decir de esta novela porque creo que era una historia con mucho potencial y que al final sinceramente se me ha quedado un poco coja, pero no quiero adelantarme los acontecimientos, así que no digo nada más y vamos directamente a por la reseña. Pues bueno, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de Woody, que es una novela de terror publicada por Minotauro, no sé si fue el año pasado o el anterior. Yo la tenía ya en mis estanterías esperando su turno, pues bastante tiempo, y al fin la he leído y tengo que decir que de verdad que tenía muchísimo potencial, pero ha habido varias cositas que no me han gustado, de las que hablaremos en la sección de spoilers. Ahora bien, en esta reseña vamos a proceder como de costumbre. Voy a leeros la sinopsis, os voy a hacer un breve resumen sin spoilers de lo que pasa aquí y luego os daré mi opinión, y al final habrá un apartado de spoilers, no os preocupéis porque os avisaré y así, si queréis leerla, no os coméis ninguno de estos. ¡Vamos allá! El mal puede entrar en casa cuando menos te lo esperas y de la forma más extraña. Te contaré una historia. En la cabeza de Robert Swenson habita una melodía. A esta melodía él la llama en secreto canción maldita. Él juró que nunca la interpretaría porque, dice, tiene algo de perturbador, de maligno, y porque además cree que esa música es el origen de todas sus desgracias. Pero la canción maldita no es lo único que habita en la cabeza de Robert Swenson. En algún rincón oscuro, agazapada, también está Woody. Y Woody, por encima de todas las cosas, tiene una misión: que Robert Swenson se siente en su piano y toque la melodía de una vez por todas. Para Robert, Woody es el mal en estado puro, un mal que un día llamó a la puerta y que se coló en su apartamento y su vida, un mal que cuenta historias que se remontan a lugares y a pasados mucho más lejanos y aterradores de lo que él podría siquiera imaginar. Bueno, tiene buena pinta, y una de las cosas que más me llamaba la atención era el hecho de que el terror girara en torno a una melodía. A mí me gusta mucho cuando las novelas de terror tienen un componente artístico y este componente artístico sea música, como es este caso, sea literatura o sea arte. Pintura, por ejemplo, como en Apartamento 16 tiene importancia para la novela, pues eso me encanta, así que era uno de los principales atractivos de la historia. Pues bueno, tal y como hemos leído en la sinopsis, aquí nuestro protagonista es Robert Swenson. Él es un joven que trabaja en una biblioteca pública y que un día, después de un brote esquizofrénico bastante severo, acaba internado en una institución mental, en un hospital psiquiátrico. A él, cuando ya consideran que le pueden dar el alta, va a recogerlo su hermana Amanda y se lo lleva a su casa de la infancia. Y allí, poco a poco, él va a tener que afrontar el hecho de contarle a su hermana todo lo que pasó, pero no todo lo que pasó a raíz de ese brote de esquizofrenia o previo al mismo, sino también todo lo que sucedió desde que su vida se torció y él se fue de casa siendo apenas un adolescente con, creo que eran 16 años. Bueno, él poco a poco le va a ir contando cómo en esta casa se sentía incómodo, cómo una melodía se le metió en la cabeza, los problemas que tuvo con su padre y, principal y más importante de todo, la presencia de Woody. Woody es una voz que resuena en su mente, que apareció en su casa en cierto momento y que no ha dejado de atormentarlo, porque Woody tiene un objetivo y es que quiere que Robert toque esa canción que suena en su mente y que tantísimo miedo le da. Toda esta historia, que de primeras parece una auténtica locura, poco a poco va a ir cobrando sentido, ya no solo para Robert sino también para su hermana Amanda. Esto va a hacer que los dos hermanos tengan que investigar quién es Woody, qué es esta melodía y qué significa y qué puede implicar que Robert la acabe tocando. Y bueno, vamos a ver cómo se va a desarrollar esta historia, vamos a ver cómo evoluciona la relación entre estos dos hermanos que se habían alejado totalmente el uno de otro. Y la verdad es que el componente de la canción maldita, la presencia de Woody y todo lo demás va a resultar sinceramente muy interesante, aunque tal y como os he dicho tiene sus peros. Vale, esta novela está narrada en primera persona por Robert. Lo que pasa es que hace una cosa en la narración que a mí me confundía un poco y estaba intentando buscar un
un fragmento. Sucede sobre todo cuando él empieza a hablar con su hermana, ¿vale? Es una novela, tal y como os he dicho, narrada en primera persona por Robert. Y así como los fragmentos en los que simplemente está describiendo o contándonos a párrafo cosas que pasan, pues no le vi ningún problema. Hubo algo que no sabría explicaros por qué, pero había algo que me escamaba, y es cuando cambiaba del diálogo directo entre, por ejemplo, Robert y su hermana o Robert y Woody, y de pronto pasaba a contar algo. Y es que no sé por qué, en cierto modo, me parecía que las dos formas de narrar no terminaban de encajar del todo. Es una sensación que no conseguí quitarme. Es como que hasta tuve la sensación de que en algunos momentos mezclaba la narración en primera persona con narración en tercera persona, y obviamente era algo que si lo estaba, o sea, yo no me percaté de ello conscientemente, o sea, no puedo decir a ciencia cierta que esto estuviera pasando en el libro, porque tampoco lo estaba leyendo con intención de analizarlo ni nada por el estilo, pero era la sensación como que no sé, se me quedaba así como ese trasfondo de decir, algo está pasando con esta narración que a mí me parece que no está funcionando como debe ir, y la sensación que tenía era esa. No sé si tiene sentido, pero era el paso que se hacía entre estar hablando, pues por ejemplo, Robert y su hermano, y tener un diálogo normal, y de pronto pasar al contar él una historia, y el salto se me hacía como un poco antinatural. No sé qué es lo que pasó con este narrador, pero la verdad es que me ponía un poco nerviosa. Y es algo que me pasó desde el primer momento, desde el inicio, desde los primeros 3 capítulos. Yo ya estaba diciendo, aquí hay algo que no me está cuadrando, no sé lo que es, no sé si está hecho adrede. La cuestión es que tampoco puedo deciros exactamente a qué se debe, porque por más que yo me paraba y leía un párrafo, no era capaz de decir qué era lo que a mí no me funcionaba de ese párrafo. O sea, no era capaz de decir por qué no me estaba gustando cómo estaba sonando. Así que a lo mejor simplemente es una cuestión del estilo del autor, que no iba conmigo, y al final hacía que yo estaba leyendo y me ponía incómoda. Puede, tal y como os he dicho, que fuera su intención, no vamos a negarlo, en ese caso 10 puntos, pero desde luego que a mí me pareció raro, y no, la verdad es que no terminó de gustarme, sinceramente. Tenemos este narrador que es un poco raro, que a mí no sé si le aporta a la historia, la verdad es que no lo sé, es algo que me dejó como un poco descolocada. Era como que leía y yo me quedaba confundida y notaba que había algo que estaba mal, pero no era capaz de identificarlo. Tal y como os he dicho, a lo mejor es totalmente intencional, en cuyo caso pues yo me callo, pero la verdad es que me pilló así como un poco de sorpresa. Con respecto al narrador no quiero decir nada más, porque tal y como os he dicho, o sea, le noto algo raro, pero no soy capaz de identificar el qué, así que simplemente me voy a callar al respecto y no voy a decir nada más. Con respecto a los personajes tenemos, bueno, podríamos considerar que 3 o incluso 4 con cierta relevancia, aunque realmente se podrían reducir a 2. Nuestro personaje principal, obviamente, que es Robert Svensson, es este muchacho del que vamos a saber prácticamente toda su vida a lo largo de la historia, porque él nos la va a contar, bueno, no a nosotros, a Amanda, y vamos a entender por qué es como es, por qué tiró su vida por la borda, por qué acabó, en fin, reñido y distanciado de toda su familia, y por qué acabó en este psiquiátrico. En fin, vamos a tener una visión general y muy amplia de su persona, y hace que sea un personaje al final que tiene mucha coherencia y creo que está muy bien construido. Podríamos considerar que Amanda, que es su hermana mayor, también es un personaje bastante importante, pero la verdad es que creo que su importancia es bastante secundaria en este sentido. Amanda está presente a lo largo de la historia, durante toda la trama, como vehículo para que Robert pueda contar su vida, y ya está. Y al final tiene su protagonismo al final, pero podría haber sido cualquier otra persona, sinceramente, quien hubiera tenido ese protagonismo. Así que, a pesar de que es un personaje que está en la novela desde el inicio, ella es quien saca a su hermano del psiquiátrico, pues no creo que sea un personaje demasiado relevante para la trama. El pasado de los dos, de Robert y de Amanda, lo acabamos sabiendo porque ellos están hablando y se lo están contando. Entonces es una especie de ir metiendo flashbacks dentro de la historia, que sabéis que tampoco es mi estructura favorita, pero bueno, es la forma en la que está hecha toda la novela. Pues bueno, dos personas hablando de su pasado común y no tan común. Quizás, ahora que lo estoy pensando, a lo mejor eso es lo que hizo que hubiera algo en el narrador que no me terminara de gustar. El pasar de diálogo
en directo, diálogo en presente, hablar del pasado. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Y bueno, luego tenemos a la figura antagónica, que es Woody, esta presencia demoníaca, podríamos decir, que hay en la cabeza de Robert y que le pide, le exige, le ordena que toque esa canción. No quiero hablaros mucho de Woody porque creo que es el componente más interesante que tiene esta novela, así que voy a permanecer callada al respecto, pero la verdad es que, bueno, me gustó mucho su aparición, me gustó mucho su aspecto y me gustó mucho todo menos el final, sinceramente. Así que bueno, creo que es una figura antagónica bastante interesante. No sabemos al principio cuál es su objetivo, es real, es irreal, por qué quiere que toque esa canción. Todo eso se va a, en teoría, ir resolviendo a lo largo de la novela. Y bueno, tal y como os he dicho, hay algunos otros personajes que, bueno, la importancia es bastante escasa, como puede ser una de las compañeras de trabajo de Robert en la biblioteca, que es una chica con la que, pues bueno, podría empezar a salir. Con los padres, aunque solo sea en mención porque ya están muertos, o con su vecino en la casa del lago. Pero bueno, tal y como os he dicho, son personajes con una importancia mucho más menor en la trama, y tampoco voy a ponerme a hablar sobre ellos porque no es el caso, no hace falta. Con respecto a la trama, aquí es donde yo creo que tengo un problema, pero se da sobre todo al final. Y es que, bueno, tenemos un objetivo, ¿no? Bueno, tenemos dos objetivos que son incompatibles uno con otro. Por un lado está el objetivo de Robert, que es no tocar esa canción bajo ningún concepto, y por otro tenemos el objetivo de Woody, que es conseguir, sea como sea, que Robert la toque. Entonces es una trama en la que vamos a ver cómo están chocando constantemente, cómo conforme Robert se despista la canción se le mete en la cabeza, cómo conforme se pone a tocar en el piano se da cuenta de que sin querer y sin darse cuenta empieza a sonar esos acordes que él tanto teme. Y a la vez vamos a ver cómo, por mucho que Woody lo intenta, Robert ha sido capaz de construir como una especie de caja musical, jaula musical, y ha encerrado la canción dentro, y cómo es capaz de frenar ese impulso que de vez en cuando le viene de dentro. Todo esto, bueno, sería la historia lineal de la trama, y a través de ella vamos teniendo estos pequeños flashbacks en los que Robert y Amanda hablan sobre su pasado, en los que Robert le cuenta a su hermana por qué se fue de casa, cómo empezó a torcerse su vida, por qué decidió dejar de estudiar piano a pesar del futuro tan prometedor que tenía. Y bueno, todo esto nos va a llegar a este punto final en el que al fin sabremos si Robert toca o no la canción, y si la toca, qué es lo que pasa. Y ahí es donde yo tuve el problema principal con esta novela, que es lo que ha hecho que le ponga 3 estrellas. Es decir, es una novela que en definitiva está ok, es disfrutable, el componente de la canción maldita y sobre todo la presencia y la apariencia de Woody son brutales. Pero tiene esta resolución final que a mí sinceramente no. Es como que ni siquiera está terminado, no sé si me explico. Es algo que me ha dejado con un regusto bastante amargo con respecto a la novela. Así que ese es el motivo por el que le puse 3 estrellas. Y ahora bien, vamos a pasar a la sección de spoilers para que pueda contaros el motivo por el que esta novela no me ha gustado. Si queréis saltaros la sección de spoilers, podéis volver a este minuto del vídeo y ahí ya no hay spoilers, no os preocupéis. Pues bueno, tal y como os he dicho, el final no me ha gustado, y es que al final, obviamente, Robert acaba tocando esa canción y, bueno, Amanda, como en un estado de trance, coge la cabeza de Woody. Vamos a empezar por ahí. Vale, una de las cosas que más me ha gustado es la presencia de Woody. Woody se le presenta a Robert justo antes de entrar en el psiquiátrico como una cabeza decapitada que le llega dentro de una caja de cartón. A ver, es muy visual, es muy impactante y me diréis que no es interesante. O sea, este concepto, esta descripción de la criatura me parece sublime y me gustó mucho. Pues bueno, en teoría él es el único que es capaz de ver a Woody. De hecho, cuando le llega a la cabeza, obviamente la primera vez llama a la policía y le echan una bronca, en plan, no nos puedes llamar para hacer bromas, en esta caja no hay nada. Pero cuando Robert se pone a tocar la canción al final de la novela, Amanda es capaz de ver la cabeza, la coge y se va. Ella va a casa del vecino, le corta la cabeza al cuidador y le planta la cabeza en el cuerpo del cuidador. Todo esto mientras sigue sonando la canción. Y una vez Woody ya no es solo una cabeza, sino que tiene un cuerpo, se levanta, se va caminando y se mete en el bosque, intuyo que para regresar a la cueva de la que salió. Entonces, no entiendo. O sea, ¿cuál era el objetivo de Woody? Es que no tiene ningún sentido. O sea, es que tanto decir si no me tocas el piano
te voy a matar, o si lo tocas, conforme toques la canción te voy a desmembrar. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿para qué? ¿Para volver a la cueva infecta de la que salió? ¿Para volver a estar ahí a oscuras? La verdad es que fue un final que me parecía absurdo. O sea, yo no sé qué decir al respecto. Mi idea era que Woody al final los iba a matar a todos si conseguía ponerse el cuerpo, o que al final iban a conseguir destruir a Woody. La verdad es que me parece un final bastante... Que no, la verdad es que no me gustó, no lo entendí, es como que la novela ni siquiera terminó y fue un poquito decepcionante, la verdad. Hubo otra cosa aparte de este final que no me gustó de la historia, y es la presencia de los animales demoníacos. Cuando Woody está en la caja, antes de que Robert vaya al psiquiátrico, le manda también 3 animales demoníacos, que son un león, un cerdo y una lechuza. Y también era todo como muy raro. Si os soy sincera, creo que la presencia de estos animales estaba ahí única y exclusivamente para que de cara al final el león pudiera matar a la perra de la hermana, y tampoco me gustó, así que es algo que sinceramente creo que le sobraba a la historia. Si bien es cierto, y tengo que reconocer que cuando terminé de leer Woody, esa noche tuve un sueño, y es que tenía una presencia demoníaca en casa. Bueno, que me hizo soñar. Cuando una novela me hace soñar, pues esos son puntos a favor, así que obviamente no todo lo que hay en esta novela es malo. El concepto de la cabeza demoníaca decapitada en una caja me parece sublime, pero creo que el final falló mucho y al final me quedé con la sensación de que todo lo que habíamos ido construyendo y todo lo que habíamos ido creando y preparando a lo largo de la historia al final se desaprovecha, así directamente, como si no sirviera para nada. En fin, chicos, que han sido 3 estrellas, que el concepto de la música dentro de la novela, de una novela de terror, ese componente de terror con un toque de arte, en este caso musical, me parece que es una maravilla, pero que el final, en definitiva, no ha sido para mí, y creo que podría haber sido mucho mejor si lo hubieran hecho de cualquier otra forma. Y nada, eso es todo lo que quería contaros en este vídeo. Esta es mi opinión sobre Woody de Vincas Richardson. Decidme en los comentarios si habéis leído esta novela y qué os ha parecido a vosotros, o si después de lo que os he contado os han entrado ganas de leerla. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando, muchísimas gracias de todo corazón, y a recordaros que si queréis, si podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer, los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña, hasta aquí mi opinión sobre Woody. Espero que la hayáis disfrutado y que os animéis a leer la novela, y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.